Buenas noches, buenos días y buenas tardes para los que se conectan en diferido. Gracias por estar aquí. Si me conoces, gracias por volver. Si es la primera vez, soy Francesca Almonte, médico internista y oncólogo clínico egresada de la Universidad Central de Venezuela y realizo entrevistas en vivo los miércoles. Antes eran los domingos, pero no importa el día porque todas son de calidad. Hoy vamos a hablar del Helicobacter pylori. ¿Está o no está relacionado con el cáncer? Para eso invité a un excelente gastroenterólogo, el doctor José Di Giorgio. ¿Cómo está, doctor? Francesca, ¿cómo estás? Saludos. Bien, ¿y usted? Muy bien, chévere. Gracias. Gracias. Gracias por brindarme un espacio, doctor, porque sé que usted es papá, esposo, hermano, hijo, todo al mismo tiempo, coordinador de posgrado. Ay, Dios mío, Más se o estaba menos, viendo. más o menos. Ahí vamos. Ahí vamos todo eso al mismo tiempo. Aquí yo hice un resumen del currículo del doctor porque si no íbamos a ocupar muchos minutos del live leyéndolo. Él es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, gastroenterólogo especializado en enfermedad biliopancreática y endoscopia terapéutica, certificado del sistema de sutura endoscópica Apolo, especialista en manga gástrica, expresidente de la sección de endoscopia de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, expresidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, miembro del Grupo Español de Trabajo para Tratamiento Endoscópico de Enfermedades Metabólicas de Obesidad. Además es profesor del Servicio de Gastropediatría del Hospital Militar y director de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Bienvenido, buenas noches, Poliedro. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo se siente? Pues bien, bien. Ahí vamos, chévere. Bueno, qué bueno, qué bueno. Estos espacios que suman son importantes. Muchos de los que se conectan son pacientes, son familiares de pacientes y bueno, como usted es profesor y como es una persona conocida, por allí deben haber varios colegas suyos conectados. Bueno, es Pero muchos posible. de los que están, claro que sí, muchos de los que están no saben qué es un gastroenterólogo y no saben cuándo una persona debería ir a un gastro. ¿Puede ir la persona directo al gastro o tiene que pasar primero por una consulta de medicina interna o medicina general para luego ir al gastro? Bueno, yo creo que depende, ¿no? Hay pacientes que saben, o sea, que entienden que la afección que tienen en gastrointestinal, o sea, un paciente que tiene diarreas crónicas, un paciente que tiene dolor abdominal crónico, un paciente que tiene síntomas digestivos de manera crónica y que eso afecte su calidad de vida, es un paciente que debe ir al gastroenterólogo. Al menos, si va a un internista primero, no pasa nada. Muchos internistas están perfectamente capacitados para tratar muchas de las afecciones digestivas que tienen los pacientes, ¿no? Ahora, si esas afecciones pues recurren una vez tratadas o una vez estudiadas, o ese paciente requiere una endoscopia digestiva en el proceso de su manejo, pues es un paciente que debe terminar en manos de un gastroenterólogo, yo diría que siempre. Am, ¿Los pacientes tienen que venir directamente? No. Pero yo creo que cualquier paciente que sienta que un síntoma digestivo está afectando su calidad de vida es un paciente que debe venir, es una persona que debe venir al gastroenterólogo, ¿no? Fíjese, el doctor dijo una palabra muy importante. Yo siempre digo a los pacientes, ustedes no tienen por qué saber que hacer pupú negro puede ser una manifestación de sangrado. Ustedes no tienen por qué saber que de repente la retracción del pezón, a diferencia de una tumoración, puede ser la manifestación de un cáncer de mama. Pero no es lo normal. Y el doctor Correcto. mencionó una persona que tenga un dolor abdominal continuo, porque todos hemos tenido dolor abdominal alguna vez, todos hemos tenido diarrea alguna vez, todos hemos pasado algunos días sin hacer pupú, todos hemos vomitado alguna vez, pero la continuidad, la persistencia del síntoma, y mira lo que él dijo, afectación de la calidad de vida. Por eso yo le digo al paciente, mire, pero a ti te parecía normal, chico, que ya tú estabas evacuando así, a ti te parecía normal que siempre te dolía cuando comías esto. Entonces, escúchate, por favor, te pido que te escuche. ¿Cuáles son los principales síntomas del cáncer de estómago? Y en sus etapas iniciales, ¿da algún síntoma? El problema con los cánceres perdón, lo primero es quiero saludar a la doctora Carla Díaz, colega, amiga, muy querida, además de buena persona. No, ¿Dónde no quiero conozco emitir a la juicio de doctora Carla valor. Díaz? Por Que supuesto, tengo cómo el no. nombre. Nosotros coincidimos. Ella fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, mientras yo fui presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. Y bueno, nos acercamos mucho desde el punto de vista personal y profesional en ese momento. La admiro muchísimo y le tengo un especial aprecio a ella por muchas cosas que significa. Igualmente, éxitos para ti, Carla. El tema con los cánceres gastrointestinales en líneas generales, y hablo del cáncer gástrico precoz, hablo del cáncer de colon en estadios precoces, hablo incluso del cáncer de páncreas en estadios precoces, el cáncer de hígado en estadios precoces, el cáncer de esófago en estadios precoces. El problema con esos cánceres es que no dan síntomas ninguno, ninguno, absolutamente ninguno. Entonces los pacientes tienen que someterse a los programas de despistaje y de screening de cáncer colorectal, de cáncer gastrointestinal en líneas generales. Y deben no tenerle miedo a las exploraciones digestivas cuando un paciente
tiene alguna predisposición. Ejemplo, paciente que tiene reflujo crónico no debe tenerle miedo a que vaya al gastroenterólogo continuo. Todos hemos tenido, como tú dices, reflujo alguna vez. Un paciente que tiene reflujo todos los días y un paciente que tiene reflujo independientemente de lo que coma y tiene reflujo en la mañana y tiene reflujo en la noche, efectivamente eso no es normal. Y tú lo dices, escucha tu cuerpo te está diciendo algo que no está bien. Un paciente que tiene dificultad para tragar, eso no es normal. Nadie anda por ahí diciendo, oye, esta mañana me desperté con dificultad para tragar, pero luego se me pasó. O sea, eso no está bien. Paciente que evacúa sangre es un paciente que eso no es normal tampoco. Entonces, uno debe buscar cosas que no sean normales. Ahora, el tema del cáncer gástrico, un paciente que tiene distensión, perdón, llenura precoz, sensación de llenura precoz de manera repetida, continua, eso no está bien. Un paciente que tiene dolor abdominal, un paciente que tiene una sensación de tumoración en lo que nosotros llamamos coloquialmente la boca del estómago, que es el epigastrio. Eso es un paciente que no está bien, un paciente que tiene reflujo continuo, un paciente que se llena muy rápido cuando come, o sea, come pocas cantidades y se llena muy rápido, y además esa sensación de llenura le dura mucho. Eso tampoco está bien. Entonces, esos pacientes que tienen estos síntomas, bueno, pacientes que tienen anemia, pacientes que tienen vómitos, pacientes que tienen reflujo crónico, o sea, tienen reflujo continuamente, hipo todo el tiempo, esos pacientes son pacientes que tienen que ir a verse, bien sea con un internista o con un gastroenterólogo, pero deben acudir al médico en líneas generales. Claro que sí, claro que sí. En general, ningún tumor como tal genera sintomatología al inicio. Entonces, por eso es tan importante aquella cosa que el doctor mencionó, que es la pesquisa, que es lograr en un universo de personas sin síntomas poder tomar con pinza cuáles son los que tienen un diagnóstico de cáncer. ¿A qué se le hace pesquisa como tal de los tumores de las partes gastrointestinales? Yo diría que prácticamente a todos. Lo que pasa es que cada pesquisa tiene sus características específicas, ¿no? En el caso del cáncer gástrico, los pacientes que vienen en que viven en zonas endémicas de cáncer gástrico, por ejemplo, en los Andes venezolanos, San Cristóbal, etcétera, ¿no? Ahí hay una alta incidencia, un alto número de casos de cáncer gástrico, por ejemplo, pacientes con historia familiar de cáncer gástrico, pacientes que tengan cepas de Helicobacter pylori carcinogénicas, que ya vamos a hablar más adelante del tema del Helicobacter pylori y su asociación con el cáncer de estómago. Por ejemplo, eso en el caso del cáncer gástrico, personas con reflujo crónico, fumadores, en el caso del cáncer de esófago, por ejemplo. Bueno, los fumadores también en el caso del cáncer gástrico. Pero, por ejemplo, en el cáncer de colon, pacientes con antecedentes familiares de cáncer de colon, mayores de 45 años, que tuvieran pólipos en algún otro momento, etcétera, ¿no? O sea, cada una de las pesquisas gastrointestinales, pacientes en el caso de cáncer de páncreas, pacientes con historia familiar de cáncer de páncreas, con pancreatitis crónica o con pancreatitis aguda recurrente, esos son pacientes que tienen un aumento en la incidencia o aumento en el número de casos de cáncer gastrointestinales en los diferentes órganos, y son pacientes que de manera específica y con unas características específicas deben someterse a pesquisas desde el punto de vista gastrointestinal, ¿no? Este es lo que dice 45 años, varón y hembra, endoscopia digestiva, lo tienen que anotar, como se nota en la mamografía, el eco mamario, el antígeno prostático, la evaluación urológica, la citología de cuello uterino, la gente que después que tiene el diagnóstico de cáncer, ay doctora, ¿qué hubiese hecho yo? Es que tienes que anotar entre esas tus prioridades. El doctor mencionó el cigarrillo es malísimo, el cigarrillo daña esta cosita que les he mostrado varias veces. Nuestro amigo el ADN lo daña, por eso está relacionado con muchísimos tipos de cáncer. Ahora, tú le dices al paciente, se tiene que hacer una endoscopia y el paciente pela los ojos. Entonces, tú le dices, y por aquí, y por aquí, y por aquí, y por allá. ¡Ay! Pela los ojos horrible. La endoscopia no es tan torturante y fea como parece. La endoscopia no se siente en lo absoluto. La endoscopia se hace total y completamente sedado, el paciente no se debe enterar de nada. Una endoscopia de calidad es una endoscopia que el paciente, en la cual el paciente se despierta y dice, no. Y si no, que lo diga la doctora Carla Díaz, yo me haría no importa cuántas. Tenía mucho miedo porque pensé que me iba a doler, que me iba a molestar, que iba a sentir, porque una vez me desperté mientras me hacían una endoscopia. Hoy en día, en los centros, eh, digamos, bien estructurados de endoscopia, cuando se cumplen los estándares de calidad en endoscopia, la endoscopia es un estudio que lo que más fastidia en el caso de la colonoscopia es la preparación y la toma de la vía. Yo creo que los pacientes no se quejan de nada más durante la endoscopia, porque ni superior, ni inferior, ni ninguna de ellas, en ninguno de sus
digamos, de sus tipos ni de sus diferentes eh, formas de hacer endoscopia, los pacientes no se enteran de nada. Entonces, es un paciente que definitivamente repetiría la endoscopia, si tiene que hacerla, ¿no? Dijeron al mismo tiempo, cuando se cumplan los estándares de calidad de la endoscopia en centro certificado, tal cual, endoscopia en centro certificado. Me encanta la doctora Carla Díaz, qué bella, qué asertiva. La doctora Carla Díaz yo la conocí a ella cuando yo estaba empezando a hacer oncología, imagínese usted. Y para mí, para todas, porque Ayer, éramos varias haciendo guardia en una clínica, y cuando llega la doctora Carla, nosotros queremos ser demasiado como ella cuando seamos especialistas, vamos a ser así como ella. Demasiado, pero no, demasiado linda, demasiado bella. Ahora, siempre se debe tomar una muestra de biopsia cuando hace una endoscopia digestiva superior e inferior o cuando ve algún hallazgo que no le llama la atención. la primera y la última. En la colonoscopia no siempre hay que tomar una biopsia. En algunas oportunidades, por ejemplo, en pacientes con diarreas crónicas, se toma biopsia escalonada, que se llaman, para detectar la presencia de colitis o colitis microscópicas. Se hace el diagnóstico de colitis microscópicas con biopsia. Eso. Ahora, en la endoscopia digestiva superior, debemos tomar una biopsia de líneas generales y debemos tomar una biopsia, por supuesto, si vemos alguna alteración. En el caso de la endoscopia digestiva inferior, tomamos una biopsia si vemos una alteración. Sin embargo, y una cosa que nosotros recalcamos en los posgrados, es que los pólipos no se biopsian, los pólipos se resecan. Si usted identifica un pólipo, usted hace una endoscopia, usted le habla a los gastroenterólogos jóvenes, viejos, al que sea. Si usted ve un pólipo o una lesión de colon y usted no está en la capacidad de resecarla, no la biopsie. Tómele muchas fotos, haga una buena caracterización y refiérala a un centro en donde vamos a hacer la resección. ¿Por qué? Porque la biopsia o la toma de biopsias de lesiones planas o de lesiones no polipoideas um, es, dificulta la resección endoscópica de las mismas porque genera fibrosis en las capas profundas. Y eso nos hace más difícil la resección completa en un solo, la resección oncológicamente correcta, digamos, de la lesión. ¿Ok? Eh, Ahora, en el caso de la endoscopia digestiva superior, se toma biopsia cuando se ve algo y se toma biopsia de manera regular. ¿Por qué? Porque es importante determinar la presencia de Helicobacter pylori por las consecuencias que puede tener no tratar el Helicobacter pylori. Ya, ahorita vamos a hablar de todo eso. Ahora bien, ¿todo dolor abdominal siempre es algo relacionado con las vías digestivas o allí se puede reflejar otros dolores que especifiquen algunas otras partes del cuerpo alteradas? Todos los dolores abdominales tienen que ver con el abdomen. Ahora, el abdomen no solamente está en las vías digestivas, está el aparato genitourinario, o sea, están los órganos del genitourinarios en líneas generales. Hay dolores referidos. Yo he tenido muchos pacientes que vienen, tengo dolor abdominal, tengo dolor abdominal, tengo dolor abdominal. Tú vas, lo examinas, le levantas la franela y ves que hay una lesión cutánea. Y dices, este paciente tiene un herpes zóster, por ejemplo. Y se queja de dolor abdominal o tiene tiene litiasis renal, por ejemplo, perfectamente, o tiene un problema urinario o genital, digamos, en líneas generales. Entonces, claro, los problemas abdominales duelen en el abdomen, en líneas generales. Ahora bien, no todos tienen que ver con el aparato digestivo. Si hay algo que es bastante controversial es la alimentación. Aquí no nos vamos a centrar en regímenes nutricionales ni nada. Tengo el 25% de mis videos de Instagram, de mi canal de YouTube, de los podcasts, de los shorts, de los reels, de los estados, es sobre la alimentación. Tengo muchísimos videos de la alimentación. Aquí no es para que pregunten de la alimentación. Pero en líneas generales y tomando en cuenta que cada cosa es individualizada, si hubiese algo que usted diría, Francesca, esto lo tendríamos que eliminar de consumirlo porque de verdad está dañando nuestro estómago, está dañando nuestro colon. ¿Qué sería? ¿Cuál comida o cuál bebida o cuáles? Mira, yo en líneas generales eliminaría las bebidas carbonatadas, digamos, con azúcar. No son buenas en lo absoluto. Ahora, si tú me dices a mí, vamos a execrar algo, yo no execraría ninguna comida, ningún alimento. Yo execraría el cigarrillo, por ejemplo. Para mí Oh, sí. es de lo peor que hay para todos, todo el cuerpo en líneas generales. Cardiovascular, digestivo, respiratorio, por supuesto. O sea, yo, si hay que execrar algo, yo execraría el cigarro. Ahora, cualquier alimento tú lo puedes consumir eventualmente.
¿Por qué? Bueno, porque tú te puedes comer una comida rápida eventualmente. Tú puedes consumir bebidas alcohólicas eventualmente en pocas cantidades. Tú puedes hacerlo en líneas generales. Bueno, yo no te voy a decir que ingieras veneno o que ingieras una cosa que te hace mal, pero digamos, de los alimentos socialmente normales, pues tú puedes ingerir de manera puntual casi cualquiera. En este momento no se me viene ninguno a la cabeza que yo diría yo lo execraría. Yo creo que uno de los peores son las bebidas carbonatadas, como te decía. Yo, Yo no quiero hacer cosas, pero esas, ¿no? Que todos las conocemos y todos las hemos tomado en un momento y que en algún momento son divinas. En la playa, con aquel solazo, tú sacas una de estas en la cava y te la tomas y es espectacular. Pero está bien, cuando estás en la playa, cuando estás en esto, pero no lo hagas todos los días. Pues no está bien. porque la persona que, no, pero es que no es tan frecuente, no es tan frecuente, si yo lo hizo el lunes, lo hizo el miércoles, lo hizo el viernes, o como yo tengo una paciente, no, doctora, yo en realidad abuso es cuando hay un cumpleaños. Bueno, resulta que el marido tiene 7 hermanos, los 7 hermanos tienen 7 mujeres, las 7 mujeres tienen 3 muchachos cada uno, y todos los fines de semana hay una fiesta y una rumba, entonces todos los fines de semana son de exceso, y es la continuidad. Dicen de repente, yo siempre digo a los pacientes, ay doctora, pero él era joven y le dio como un ACV porque quedó como torcido así de la cara. Le dio como un ACV y era joven. Sí, no sufría de nada, no sufría de nada. Y la barriguita que tenía y los cigarrillos que se fumaba, pues yo lo veía siempre en la licorería y se trasnochaba también, como decía, se trasnocha por allí. Entonces, y no gestionaba todas las emociones. ¿O tú crees que eso no va a tener al final un Ese es el impacto? paciente que dice que es bebedor social, pero no tiene la culpa de ser tan sociable. Entonces, Epa, me gustó. Creo que lo voy a tomar para una frase. Ahora bien, yo habitualmente, si bien mi historia es oncológica, yo parece que soy internista, en realidad hago oncología clínica, les pregunto siempre a los pacientes los antecedentes, pero bien, ajá, asma, ¿desde cuándo tal? Pareciera, o me parece, soy yo, que todo el mundo sufre de gastritis, que todo el mundo sufre de colon irritable. Esto es así, está aumentando la incidencia de esa patología, la gente lo dice por decirlo, o está relacionado con algún factor como los estilos de vida que estamos mira, mencionando. yo creo que el estrés es un desencadenante importante del dolor abdominal y el estrés tiene repercusión. Se sabe que tiene repercusión en el síndrome de intestino irritable. Regularmente los pacientes tienen una cosa que se llama un disparador. Es una situación que dispara e inicia los síntomas de intestino irritable, que puede ser que se mudaron de país, puede ser que tuvieron una infección gastrointestinal, puede ser muchísimas cosas. En algunas cosas es objetiva y en otras cosas es subjetiva. En algunas oportunidades o en algunos pacientes. Entonces siempre hay un disparador que se refleja o hace que el dolor abdominal, que es un síntoma, digamos, de las tres patas que tiene el síndrome de intestino irritable, uno de ellos es tener dolor. Entonces, esos pacientes empiezan a tener dolor abdominal, eh, digamos. Ahora, hay situaciones de estrés. El estrés va increciendo en el mundo, es una pandemia terrible, terrible como la obesidad. Entonces, cada vez el estilo de vida nos lleva a tener mayores situaciones más estresantes, cada vez nos alejamos más del ambiente tranquilo y nos vamos más al ambiente estresante, valga la redundancia. Las actividades que nos relajan cada vez son menos frecuentes y las actividades que nos alteran, aunque creamos que no nos alteran, son más frecuentes. Por ejemplo, cada vez este teléfono, esta pantallita que tenemos enfrente, que es maravillosa, pero que también es mala, cada vez nos chupa más, cada vez nos mete más en ella y cada vez eso es parte de lo que nos genera estrés, porque tenemos información. O sea, ahora nos parece que por todos lados los niños tienen accidentes. No es que los niños siempre han tenido accidentes. Lo que pasa es que ahora tú te enteras que un niño tuvo un accidente en Pekín a las 4 horas de que el niño tuvo el accidente en Pekín y crees que eso va a suceder y no es así. Eso te genera angustia, te genera estrés a un papá, por ejemplo, o a una mamá. Esas situaciones van haciendo que estas cosas vayan creciendo, sin contar también el tema de los alimentos ultraprocesados, el cigarrillo, el uso indiscriminado de antibióticos, el acceso a cierto tipo de alimentos, como te digo, ultraprocesados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez hay más factores que pueden actuar como disparadores para el síndrome de intestino irritable. Y creo que cada vez vamos teniendo mayor información sobre eso. La gente ahora yo creo que le hace más caso y tiene más miedo
que antes. Antes la gente lo dejaba pasar más y estaba como más relajada. Ahora, bueno, nos cuidamos más, queremos ir más y yo pienso que no es en sí que la incidencia esté aumentando, sino que el paciente ahora es más paciente que antes. Tenemos que estar más conscientes de lo que hace daño o no. Y como me dice 100%. mi psicólogo, entonces, nada haces con la teoría, sino haces en la práctica. No, me dio risa, yo ahorita coloqué para agarrar de una vez la publicación de soy bebedor social, pero no tengo la culpa de ser tan sociable. Yo se la envié desde mi otro teléfono a la chica que me lleva las redes. Entonces, le mando eso y le pongo después publicación. Y ella me pone, yo. Es así, yo tengo muchos pacientes así, muchísimos. O sea, el paciente que se hace un procedimiento, el que sea, ¿cuándo puedo beber? Es de las primeras preguntas. Entonces, tú dices, No, terrible. No, caballero. no. Yo he ido cambiando mi discurso, ¿no? Yo cuando me gradué de oncólogo, yo, bueno, un poquito. Después cuando veo el impacto del alcohol en la mortalidad. Entonces, ya yo estaba en diciembre cuando me preguntaron, yo, típico discurso y que si te quisieras demasiado a ti misma, ni me preguntar eso con los pacientes, que ya, doctora, ya entendí, no me lo voy a tomar porque con ese discurso ético-moral que me dio, qué fastidio. Pero porque yo digo, no es que tú te lo bebas hoy. Le digo, no es que tú llevaste solo hoy, no es que mi amor, es que llevas toda la vida haciéndolo así y después quieres porque la gente ama, que no vamos a hablar de eso porque tengo un video entero de eso. No, lo que a mí me hace falta es una vitamina para, usted sabe, doctora, yo como Yo me puedo reponerme, dar una pues, vitamina ¿sabes? sí, para reponerme. Sí, te pega dormido pegado al teléfono. Ahora bien, el tema de hoy, pero esas eran otras preguntas en el tema de hoy, el Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori y cómo uno se infecta de Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es una bacteria que se adquiere en el transcurso de la vida, desde que somos muy chiquititos hasta las edades medias de la vida, o se puede adquirir en cualquier momento de la vida. Una vez que la adquirimos, se puede erradicar. Existe la falsa idea de que el Helicobacter no se muere, el Helicobacter se duerme y usted va a tener que vivir toda la vida con el Helicobacter. No, porque el Helicobacter vive en dos sitios en el cuerpo que se sepa y que esté realmente comprobado. Uno es en el estómago, por supuesto, y número dos, del estómago en donde vive y se reproduce, va hacia todo el tubo digestivo y se elimina a través de las heces y se adquiere a través de la boca, siempre, no se adquiere a través de las uñas, no se adquiere a través de una cortada, no se adquiere a través de una transfusión de sangre, nunca, siempre se adquiere a través de la boca. Y se adquiere, y el otro sitio en donde vive, que tiene mucho que ver con la razón por la cual nosotros no debemos darle besitos en la boca a nuestros hijos, es la placa dental. El Helicobacter pylori vive en la placa dental y se mantiene ahí. Y si usted se toma los antibióticos, pero es una pregunta que teníamos después y la voy a responder, si usted no se cuida su salud dental y tiene mucha placa dental, usted se va a tomar el tratamiento para el Helicobacter pylori y lo va a eliminar y a la siguiente semana se lo va a volver a tragar porque lo tiene ahí. Todo mal. Todo mal. Entonces, ojo, no todos los pacientes que tienen Helicobacter pylori en el estómago los tienen en la placa dental, eso también es cierto. Cuidado. Pero es importante que tengamos una adecuada salud bucal para tener una mejoría en cuanto a los síntomas digestivos relacionados al Helicobacter pylori, porque podríamos tener el Helicobacter pylori en la placa dental. Si tenemos placa dental, por supuesto. Siempre va a dar síntomas a alguien que tenga una infección por Helicobacter pylori o puede ser asintomática. No, un paciente que tiene Helicobacter pylori puede ser perfectamente sintomático. Perfectamente sintomático. De hecho, un paciente puede tener gastritis erosiva. Le hacemos una endoscopia espectacular la gastritis, o sea, y no tiene síntomas. O sea, Ya. no, la correlación lesión endoscópica o lesión gástrica con los síntomas nunca es perfecta. Igual que no todos los pacientes que tienen Helicobacter pylori dan síntomas de Helicobacter pylori. Hay pacientes que incluso tienen cáncer gástrico tipo linfoma del manto asociado a Helicobacter pylori y no tenían ningún síntoma. Y el síntoma fue lo que hablamos al inicio, tenían sensación de saciedad precoz y llenura postprandial, y cuando les hacen una endoscopia tienen estómago, Son muy inespecíficos los síntomas, o sea, no hay un síntoma que fijo, no, porque el dolor me da esta puntada así después del mediodía, es que es Helicobacter, no, porque es muy inespecífico. Ojo,
un porcentaje importante de pacientes que tienen Helicobacter pylori, el síntoma es síndrome dispéptico. Es me cae mal la comida, es no digiero bien, es tengo dolor que además mejora con los alimentos, o dolor a veces mejora con los alimentos, a veces empeora, y en algunas oportunidades mejora con el ayuno, en otras oportunidades mejora con el alimento, dependiendo un poco de dónde sea la afectación mayor, en líneas generales, si es más en el duodeno, más en el estómago, pero digamos, es un paciente que tiene lo que se llama síndrome dispéptico, o sea, no digiere bien los alimentos, la comida no le cae bien en líneas generales, tiene gases, eructa, ese tipo de cosas, puede tener una infección por Helicobacter pylori. Saludos por ahí a Bici Padrón y saludos a todos los que se conectan y saludos a todos los que se conectan en diferido, que no los saludo, que a veces me dice, doctora, usted siempre saluda a los mismos y no me saludó a mí, doctora mala. La placa dental, fíjense que yo tengo 2 lives con odontólogos hablando de la importancia de la salud bucal y de todo lo que hacemos mal a la hora de cepillarnos y de usar el hilo dental, hasta cuándo, y tu amiga la pasta dental, y tu amiga, porque más importante que la pasta es la técnica, y tu amigo el enjuague, que no termina de quitar bien las cosas y no te termina de cepillar bien. Ahora, hay personas que me dicen, no, pero es que yo no me quiero hacer la endoscopia, yo me voy a hacer la prueba en sangre para saber si tengo Helicobacter pylori. ¿Cómo se llega al diagnóstico de Helicobacter pylori? Y es tan certera también la prueba en sangre. Mira, para hacer el diagnóstico del Helicobacter pylori tenemos dos tipos de pruebas. Tenemos pruebas invasivas y pruebas no invasivas. La prueba invasiva, por supuesto, se hace la endoscopia y se toman las biopsias. Si la endoscopia se hace con un endoscopio de alta definición, se pueden tomar lo que se llaman biopsias dirigidas. Uno busca las zonas donde parece que hay más actividad de Helicobacter y de ahí toma varias biopsias y tienes una mayor probabilidad de que esa biopsia te salga positiva para el Helicobacter pylori si hay Helicobacter pylori. ¿Ok? Luego están las pruebas no invasivas, en donde está el test del aliento, que se toma urea, esa urea se convierte en amonio, o sea, la urea el Helicobacter pylori tiene una enzima que se llama ureasa, entonces rompe la urea y eliminamos parte del carbono que está en la urea, que es un carbono marcado, lo eliminamos a través de la expiración en forma de CO2, pero esas moléculas de carbono están marcadas. Entonces se ve la cantidad de moléculas de carbono marcado que uno expira y se determina si la variación es significativa, y si es significativa, pues, o el aumento de la eliminación de carbono es significativo en el momento que se hace la expiración, y se hace el diagnóstico de Helicobacter pylori. Ahora, también hay una prueba de sangre. La prueba de sangre te hacen dos cosas. Te hacen anticuerpos IgG o IgM. Ninguna de las dos es buena, porque puede salir negativo. Y puede salir negativo, además es muy mala o total y completamente inútil para comprobar la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Ok? Si tú nunca te has tratado el Helicobacter pylori y te haces una prueba de sangre y esa prueba de sangre tienes la suerte de que sale positiva teniendo Helicobacter pylori, pues entonces tú te tratas el Helicobacter pylori porque efectivamente tú has hecho anticuerpos con Helicobacter porque estuviste en contacto con el Helicobacter. Independientemente si es IgE o IgM, da igual. Ahora, tú recibes el tratamiento contra el Helicobacter pylori. Si recibes el tratamiento contra el Helicobacter pylori, entonces ya esa prueba es inútil para ti, porque puedes seguir saliendo positiva aun cuando ya no lo tengas. La siguiente prueba no invasiva, que es bastante buena, es la prueba de antígeno fecal de Helicobacter pylori, que se hace en heces, evidentemente, y que determina si tú tienes Helicobacter o no tienes Helicobacter, porque es antígeno del Helicobacter. Eso determina la presencia de antígeno. Importante lo que acaba de decir Giorgio. La prueba de sangre de los médicos. La prueba de sangre no. Los médicos generales la piden mucho. Sí la piden mucho, es cierto. Es útil cuando sale positiva la primera vez. De resto, es total y completamente inútil. Uh, Estabas mencionando el antígeno en heces. El antígeno en ese. Si el antígeno en ese sale positivo, efectivamente el paciente tiene Helicobacter pylori. Si el antígeno en ese sale negativo, el paciente puede no tener Helicobacter pylori, pero puede tenerlo.
porque la sensibilidad no es todo lo buena, por lo menos acá, lo que nosotros hemos visto, no es todo lo buena que nos gustaría. Para nosotros, la mejor prueba para el, el determinar la erradicación del Helicobacter pylori es el test del aliento. Y la mejor prueba para la determinación de presencia y actividad del Helicobacter pylori es la prueba invasiva tomada por una biopsia. Ese es el gold standard. Imagínense ustedes, están escuchando aquí Vilce me dio, Vilce es una paciente mía hermosa, bella, linda, preciosa. Ella me cuenta toda su vida y me está contando algo ayer y lo leí, Vilce, pero cualquier cosa tú me envías un WhatsApp que yo te respondo cuando terminemos este live. Ahora, ¿cómo se trata el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori tiene varios esquemas de tratamiento, ¿no? Hay terapia triple, terapia cuádruple, terapia secuencial, dependiendo del momento en el que estemos con el paciente, dependiendo de las alergias del paciente, dependiendo de la situación de cada uno de los pacientes, se trata. Siempre se trata con antibióticos, siempre se trata con inhibidores de bomba de protones, y los inhibidores de protones son los prazoles, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, dependiendo de cada uno de ellos. Siempre se trata de alguna manera. Ahora, el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori no es una, digamos, una receta general. Cada uno de los pacientes tiene su situación. Individualizar cada caso como siempre. Correcto. Y es necesario luego que el paciente se haga, usted mencionó lo del antígeno fecal, lo de la prueba, es necesario realizar una prueba para ya determinar que no está Sí. Luego del tratamiento. Sí, categóricamente. Ahora bien, ¿está o no está relacionada con el cáncer de estómago? ¿O algunos tipos están relacionados con el cáncer de estómago? Sobre todo, bueno, hay unas cepas específicas del Helicobacter pylori que están relacionadas más con el cáncer de estómago. Ahora, cualquier cepa podría producir, hay unas que son más carcinogénicas y otras menos carcinogénicas, ¿ok? Ahora, las cepas más carcinogénicas hay que llevarles más seguimiento y las menos carcinogénicas menos, pero no quiere decir que las que son menos no lo puedan producir o no puedan inducir que aparezcan cáncer. El cáncer que está más relacionado con el Helicobacter pylori es el linfoma, ¿ok? Bueno, en líneas generales, el Helicobacter pylori está relacionado con el cáncer de estómago o aumenta el riesgo. Por ahí tengo un video sobre qué es el linfoma, que lo hice con un hematólogo excelente, que por cierto me acompañó a la primera jornada que hice para estudiantes y médicos generales sobre oncología en general. Ahora bien, esa cepa que usted menciona, ¿cómo se puede determinar? ¿Con la misma biopsia se le hace alguna otra prueba especial o la biopsia lo indica? Eso hay que hacer una PCR y hay que hacer unas determinaciones específicas, pero esa cepa se sabe que son sobre todo de pacientes de los Andes, ¿ok? Esas cepas están más presentes en los Andes que acá, por ejemplo, en la región central. Ahora, nosotros no podemos hacer determinación de qué cepas son carcinogénicas o más carcinogénicas o menos carcinogénicas en generales. Esas son pruebas que se hacen más como tema teórico. Por eso los erradicamos todos. Porque unas son más carcinogénicas que otras, pero no quiere decir que las que son menos no son. Entonces, básicamente lo que hacemos es que tratamos a todo paciente que tiene Helicobacter pylori. No hacemos la determinación en todo porque es un procedimiento bastante engorroso, es costoso, digamos. Igual hay que erradicarlo, pues. Independientemente lo vas a tener que erradicar. No va a cambiar, determinar si tú tienes esta cepa o tienes aquella, no va a cambiar la conducta del médico. Entonces, lo que hay es que determinar. Perdón. Lo que hay es que determinar la erradicación. ¿Qué podríamos hacer nosotros como para evitar contagiarnos o infectarnos por el Helicobacter pylori, tomando en cuenta la relación que usted dijo del medio de contagio y lo fácil que es prácticamente? Bueno, hay que tener una adecuada higiene de los alimentos, porque siempre entra por la boca. Lo que pasa es que también hay que entender una cosa: nosotros podemos hervir el agua que nos tomamos, pero tú vas a un sitio y pides un jugo y tú no sabes con qué agua le hicieron. El hielo tampoco lo sabes. Tú te bañas y te cae agua en la boca y te tragas un poco de agua. O sea, digamos, es el agua con la que te cepillas los dientes. Es muy difícil eso. Ahora, por supuesto que hay que tener cuidado, hay que lavarse las manos, hay que tener cuidado, no hay que comerse las uñas, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que hay que tener una higiene básica y hay que, para tratar de evitar este tipo de cosas, pero
Pero es lo mismo que hacemos como Lo para evitar prevendría al 100%. cualquier infección gastrointestinal. Claro que sí. Ahora bien, quitando un poco del tema del Helicobacter pylori, que lo he mencionado en otras oportunidades, pero no se lo he preguntado a gastro, sino a nutricionista, qué tan importante es que nosotros mastiquemos? Porque siento que yo, ahorita que ya tomé conciencia y que yo fui a la nutricionista, pero prácticamente era 2 mordidas, tragaba y Se agua. 2 mordidas, llama no, engullir, no comer. engullir el agua. ¿Eso qué tan grave es para nuestra digestión y para cómo nos sentimos después de Bueno, comer? hay que entender que la digestión comienza en la boca. O sea, y comienza en la boca con una adecuada masticación que estimula además una adecuada secreción de saliva que tiene unas enzimas que comienzan a digerir los alimentos. Y la primera parte de la digestión se hace en la boca. Porque si tú trituras mejor los alimentos que te vas a tragar, pues esos alimentos se digieren mejor, porque ya tú has hecho parte del trabajo que después se va a hacer en tu estómago. Y finalmente se va a hacer en el intestino y viene la absorción y todo lo demás. Pero si tú no muerdes bien, si tú no masticas bien los alimentos, esos alimentos van a estar, digamos, menos expuestos al ácido gástrico, van a estar menos expuestos a las enzimas digestivas que están contenidas en la bilis y en los jugos pancreáticos, y su digestión y su absorción va a ser más difícil. Entonces, ¿es importante que mastiquemos? No es importante, es muy importante. Y me da risa porque los pacientes son únicos cuando me dicen, no, es que yo evacuo cada 2 o 4 días. Eso es lo normal. ¿Cuántos vasos de agua toma al día, señor? Y usted camina, ¿no? Entonces, la importancia de tomar agua para nuestras vías digestivas, bueno, porque para todo, pero para nuestra salud gastrointestinal es importante. Tampoco es importante, es importantísimo. Eso nos permite tener un tránsito intestinal adecuado, realizar una digestión adecuada. Además, nos ayuda, por supuesto, a estar bien hidratados. O sea, nos ayuda absolutamente en todo, en absolutamente todo en la salud digestiva. Agua. El agua es fundamental. Estaba leyendo um, estaba leyendo una Vital importante. pregunta que hay acá. Si Ahí tiene, lo, si tiene más de 45 años, debe hacerse una colonoscopia. Fin de pero la tiene historia. síntomas. Hombre o Tiene mujer. síntomas que si tiene pérdida de peso. Tiene que Bueno, hacerse la. bajo de peso. La pérdida de peso inexplicable es, eh, es un síntoma de alarma. Vamos a hablar primero de eso. Y lo siguiente es que en el caso del cáncer de colon, a los 45 años hay que hacer una colonoscopia, tenga o no tenga síntomas de ningún tipo, ni de alarma, ni de no alarma, ni de nada. 45 años, igual colonoscopia. Por eso es que le mencionaba, escuchen con atención, latinoamericanos. Mujer mayor de 35 años es la edad de la mujer para su primera mamografía y ego mamario, no 40, lo siento, Latinoamérica 35. A menos que tengas un familiar de primer orden, mamá, hermanos, con cáncer de mama, próstata, páncreas, tiene que empezar 10 años antes. Si a tu mamá le diagnosticaron cáncer de mama a los 40, tu pesquisa tiene que empezar a los 30, 10 Exactamente años antes del iguales con diagnóstico. el cáncer de colon. Otra cosa que se le hace pesquisa, por favor, caballeros, varones, preciosos, hombres lindos, guapos, mayor de 40 años, antígeno prostático en sangre y tacto rectal, lo siento, nada sustituye el tacto rectal, pero por ahí dicen, por ahí lo dicen, pero todavía no es algo certero. El tacto rectal es fundamental y complementario. 45 años, endoscopia digestiva inferior, citología de cuello uterino, por favor. Ese es el otro tema mío, pero del BPH hablo, tengo el videos del NIC, tengo videos del BPH en la mujer, tengo videos del BPH en el hombre, tengo videos sobre la vacuna del BPH, el BPH, el BPH, el BPH, voy a hacer un video sobre el BPH en cavidad oral también, que es importantísimo. En el Entonces, por favor, esófago. y No cuando, tienes idea sí, de cuando, cuántos pacientes nosotros encontramos condilomas en el esófago. uff, Lesiones, no, lesiones, no todos son sabemos que, pequeñas, podríamos son explicarle lesiones qué muy es el esófago pequeñitas. a los que nos están escuchando, porque a lo mejor hay alguien por allí que no la agarra dónde es el esófago. El Que, esófago es un tubo que conecta la boca con el estómago. Va por aquí y baja y llega al estómago. imagínense ustedes, sí, sorprendente ese dato allí. Y lo otro y la citología de cuello uterino, como les venía diciendo, estamos hablando de personas sin síntomas. Correcto. Estamos hablando de una persona sana y en su control. Si la persona tiene un síntoma, porque a veces me dice, doctora, pero yo escuché y usted dijo 35, yo tengo 28,
Sí, pero si tienes una pepa en la mama, tienes que ir a hacerte la mamografía, el eco mamario. Pero la mamografía dice que es después de los 35. Yo leí en internet que dice que es después de los 40. Claro, asintomático. Estamos hablando de personas sin síntomas. Ahora, yo siempre hablo de la automedicación y la gente ve como el omeprazol, como si no fuese medicamento. ¿Es grave la automedicación del omeprazol o es que yo me puedo tomar un omeprazol de vez en cuando porque usted sabe, doctor, a mí me da como esta A ver, reflujo? grave la automedicación con el omeprazol no es. Ahora, ¿es adecuada? Tampoco lo es. Si tú tienes síntomas de reflujo que son eventuales, tú dices, mira, yo anoche salí, me pasé de tragos porque este era el cumpleaños de mi esposa, yo tengo una sola esposa y salí con mi esposa, me Como tomé se o, supone que debería tener. Exacto, o me gustó, no, pero me gustó hablar de todo. o salí a cenar con unos amigos y me tomé un par de copas de vino y tengo reflujo. Pues usted se puede tomar un omeprazol. No pasa absolutamente nada. Lo que no está bien es el uso indiscriminado de inhibidores de bomba de protones, bien sea omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, el que sea. Ese uso continuo, la sobredosificación el sobreuso de ese medicamento, además de forma indiscriminada, no es adecuado. No, no de ese ni en ninguno. O sea, el uso de los medicamentos tiene una indicación, de absolutamente todos. Entonces, la automedicación es un problema que estamos teniendo con los inhibidores de bomba de protones, pero por ejemplo también con los antibióticos, que es terrible el tema de la alteración de la microbiota intestinal con el uso indiscriminado de antibióticos, entre otras muchas cosas que empiezan a suceder por uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, eh, no, yo no se los recomiendo. Si usted tiene reflujo continuo y eso hace que tenga que tomar continuamente inhibidores de bomba de protones, pues le voy a dar un consejo: vaya al gastroenterólogo. Para que ese gastroenterólogo estudie por qué usted tiene reflujo todo el tiempo. ¿Que se resuelve con omeprazol? Bueno, los síntomas mejoran con omeprazol, pero no lo está resolviendo con el omeprazol, se lo prometo que no. Entonces, usted tiene que buscar la causa de eso para que nosotros le demos una solución a largo plazo sin que tenga que estar tomando omeprazol. Ojo, a lo mejor usted va a tener que tomar omeprazol el resto de su vida. Eso, yo no estoy diciendo que no, pero eso tiene sus indicaciones. Entonces, si usted lamentablemente va a tener que tomar omeprazol el resto de su vida, pues mire, ya veremos. Y ya Pero vemos también en la forma en que se alimenta y el perfil de disbiosis intestinal que he hablado bastante de ello y el panel de alergia por la exposición crónica a los alimentos ultraprocesados y cuántas horas duerme en la noche porque la crononutrición existe y cómo las emociones lo afectan porque ya lo hablamos del eje intestino-cerebro que es el más importante de todo y 500 millones de neuronas hay en el tracto gastrointestinal. Imagínense ustedes, por eso que dicen que es el segundo cerebro, que todo eso lo hemos hablado. Entonces imagínense todo lo que tiene impacto. es así. Doctor, ya prácticamente finalizamos. Veo varios conectados que yo creo que son colegas tuyos. Gracias a todos los que se conectan. Qué bello. Cuando se conectan colegas, a mí me salen corazoncitos así. Lo que pasa es que no lo puedo expresar. Porque la mayoría de las cosas que decimos aquí ya los colegas lo saben. La gran mayoría. Entonces, aprecio mucho que estén aquí. ¿Usted quiere decir algo más a los que están, a los que nos escuchan, a los colegas que nos escuchan? ¿Algún mensaje que le quiera dar a todos los médicos generales que le encantan pedir la serología para el Helicobacter pylori como vimos en el live? ¿O algo más? A ver, en relación al Helicobacter pylori, es que la prueba de sangre es una prueba con, con una dudosa reputación, digamos. Eh, Mi recomendación, el gold standard, es la biopsia. Si no, un antígeno fecal, si sale positivo, se lo creen. Y si sale negativo, bueno, inicialmente yo no me lo creo. Para mí el gold standard es la biopsia. Eh, lo otro es todo paciente que tiene síntomas gastrointestinales y que siente, me mandaron a hacer una gastroscopia y por los síntomas. Bueno, con gusto. Estoy a su orden. Eh, em, yo creo que uno tiene que entender que a veces hay algo que cambió. Y cuando usted siente que algo cambió, porque hay algo que está sucediendo que no sucedía, usted debe buscar ayuda, independientemente de donde suceda. En el caso del tracto digestivo, pues a un gastroenterólogo. En el caso de su corazón, a un cardiólogo o a un internista. Hay cosas, cada quien conoce su cuerpo. Respete los despistajes en líneas generales. Ese era el último que iba a decir, Carla, muchas gracias. Y no a la automedicación.
vamos a prevenir el cáncer, porque el cáncer se puede prevenir y el cáncer diagnosticado a tiempo puede ser curable. Si alguien tiene algún chance de curarse de cáncer es aquel que se diagnostique en estadios iniciales. Cuando se diagnostica en estadios tardíos, lamentablemente la situación es muchísimo más compleja. Vamos a respetar los programas de despistaje, vamos a cumplirlos, no nos automediquemos, sobre todo con el uso indiscriminado de antibióticos, nos está haciendo muchísimo daño a la humanidad en líneas generales. Y bueno, la verdad es que agradecerte por la invitación, porque me encantó la dinámica y cómo se lleva el asunto. Y de verdad, bueno, quedo a tu orden y a la orden de cualquiera para cualquier pregunta. Yo me tardo en Sus redes responder, pero sociales, respondo. ¿dónde lo consiguen? El número de su asistente o dónde pasa consulta. Mis redes sociales son @Giorgio en todas las redes sociales. En Facebook, en Instagram, creo que en TikTok también. Eh, eh, en TikTok no hago videos graciosos, yo no bailo. Estoy en el Hospital Tampoco de vale. Clínicas Caracas, Además piso que 5. no se No, baila, sí, pero ajá. sí bailo, pero no así. Cuidado. Eh, Piso 5 dijo de Estoy en clínica. el piso 5 del Hospital de Clínicas Caracas, consultorio 506. Y bueno, el número de teléfono es 0212-508-6506 y 0412-269-6383. Gracias a todos esos mensajes, qué bonito. Y cuando el profesor, bueno, el doctor es profesor, que dice que un aplauso para ustedes, educar, educar, educar. Por aquí está Patricia. Patricia se graduó conmigo de médico. Imagínate, tu felicidades por el live, doctor. Yo soy excelente maestro profesional. Importante no automedicarse ante cualquier síntoma, acudir a consulta. Quería tomar un punto en último que dijo el doctor. Cuando él menciona que el helicobacter, que si sale positivo, créale, y si sale negativo, no le cree. Yo le digo siempre a los pacientes eso, que los exámenes, todos en general, la radiografía, la tomografía, el examen de sangre, el examen de orina, el urocultivo, la resonancia, la tomografía, la endoscopia, tienen dos cositas que nosotros siempre debemos ver. Uno es la sensibilidad y otro es la especificidad. La capacidad que tiene la prueba de decirme si estás enfermo por esto y la capacidad que tiene la prueba de discriminarme que no estás enfermo. Entonces, es por eso que a veces nosotros somos fastidiosos y yo le digo, no, no es tomografía, señora, es resonancia, porque es el estudio para uno ver algo en particular y de verdad determinar qué es eso. Porque si uno no tiene un diagnóstico, es imposible dar un tratamiento que sea del todo asertivo. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. La próxima semana estaré el miércoles a las 8 hablando con el doctor Víctor Acosta Marín, presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología. Imagínate que hay puros presidentes de sociedades, pura gente de nivel. O sea, yo creo que ustedes están viendo estos niveles de los live. Recuerden que va a quedar colgado en mi canal de YouTube para que lo reproduzcan y se lo envíen a quien les considere que es importante. Muchas gracias por todo. Un Gracias, gracias, abrazo. gracias, doctor. Y que pasen. Gracias a todos.